En lo que se refiere a la diagrafía gamma-gamma, lo que se hace es bombardear a la formación rocosa con una fuente radiactiva de rayos gamma. Y gracias a dos detectores, lo que hacemos es ver cuál es la respuesta de la formación a ese bombardeo que hemos realizado a la formación con nuestros rayos gamma. Esta forma de hacer geofísica está afectada por el diámetro del pozo y en cavidades el resultado que vamos a obtener se aproxima muy bien a la densidad que tiene el lodo. Sin embargo, en formaciones se suele utilizar con buen resultado formaciones compactas y poco porosas en las que los materiales presentan alta densidad. Allí donde vamos a encontrar más variaciones, pues allí donde tengamos presencia de materia orgánica, cementos carbonatados, fluidos, etc. La gamma-gamma va casi siempre asociada al método neutrón, al método sónico y lógicamente, ya que estamos teniendo sensores gamma, pues también va asociada a la medida de gamma natural. En cuanto al método sónico, el método sónico lo que mide es el tiempo invertido por los trenes de onda en recorrer a lo largo de la pared del pozo una distancia, que es la distancia comprendida entre el emisor y los receptores. Los tipos de ondas sónicas que medimos son ondas que están, que llamamos LSS, las Long Space Sonic Tool, que es la herramienta de espaciado largo, o las Digital Sonic Tool, que son las sondas que tienen capacidad para un registro digital de la señal sónica. Este método nos permite hacer un cálculo de la densidad de las formaciones. También detecta presiones anormales y está influenciada significativamente por la inclinación del sondeo. Nos permite, entre otras cosas, obtener el coeficiente de Poisson, es decir, el módulo de elasticidad de las rocas que vamos atravesando, una característica que ya habíamos analizado en diapositivas anteriores. El calibre, es decir, la medición del calibre del sondeo, lo que hace es determinar el diámetro del pozo. Esto habitualmente se hace mediante unos brazos que se van apoyando sobre el sondeo y lo que vamos observando son las variaciones en el diámetro de nuestro pozo. Estas variaciones en el diámetro del pozo se pueden formar por las siguientes cuestiones. Podemos encontrar, por ejemplo, cavidades que bien sean de origen natural o cavidades que han sido originadas por la erosión o la descomposición de parte de nuestra pared, por una cuestión de inestabilidad. Podemos encontrar también, además de esas cavidades o ensanchamientos de nuestro sondeo, zonas que se encuentren a menor diámetro del que quizá cabía esperar. Esas zonas son típicamente las mud cakes, que ya hemos comentado en ocasiones anteriores, pero también algunas protuberancias como consecuencia de la movilización de algunos pequeños materiales, como consecuencia de algunas pequeñas inestabilidades o como consecuencia de otros factores, como podría ser, por ejemplo, la variación en el volumen como consecuencia de la propiedad de hinchamiento de algunos materiales. Algunos problemas que nos plantea son precisamente que en algunos casos estos acortamientos pueden ser importantes y bueno, al final, en definitiva, este método lo que hace es establecer un registro geométrico de nuestro sondeo. Este registro geométrico es importante porque suele ser, como hemos visto, uno de los aspectos que influye en el resto de medidas y que nos puede servir para establecer correcciones a otras medidas. Respecto a la medición de la temperatura en la formación a través de una sonda térmica, vamos a medir la temperatura de la formación, pero normalmente esa temperatura va a estar o puede estar refrigerada por efecto de los lodos. El interés de hacer la medición térmica es ir observando cuál es la anomalía respecto al gradiente geotérmico teórico que deberíamos tener o encontrar en un determinado sitio. Así, por ejemplo, en la gráfica que tenemos en la parte de la izquierda encontramos en el eje X valores de temperatura y en el eje Y el valor de la profundidad. Y como todos ustedes saben, gracias al gradiente geotérmico, esa curva debería ser como figura señalada con el número 1 en trazo discontinuo. Pero a la hora de la verdad,
la variación de la temperatura de las rocas no sigue el patrón teórico, sino que sigue otra curva, y esa es la que vamos a hacer como registro con la sonda térmica. Esta sonda tiene que ir centrada en el pozo y, a diferencia de lo que habíamos mencionado para el caso general de todas las demás sondas, la sonda térmica se va a medir en sentido descendente, precisamente para que no tengamos influencia de algunos factores. Es decir, cuando nosotros introducimos las sondas, el trayecto que efectúa nuestra sonda para situarse hasta el fondo del pozo no es un trayecto inútil, sino que se aprovecha para realizar el registro térmico. Hay que tener en cuenta que tenemos algunas circunstancias que hay que controlar, como por ejemplo el grado de cementación de la tubería o la localización de pérdidas de temperatura por el caso de circulación o por el caso de circulación en el sentido ganador o perdedor de fluidos. Es decir, en aquellas zonas en las que existan gradientes hidráulicos, precisamente por ese gradiente hidráulico, el registro de la temperatura va a ser subestimado porque ese fluido se va percolando o se va infiltrando en la formación permeable que se encuentra a sus lados, o bien porque existe un flujo de aporte hacia el pozo y por tanto ese fluido, ese agua, va a provocar un descenso térmico. Respecto a la inducción lo que hace es crear unos campos magnéticos en la formación y los resultados que nos va a producir son similares a la conductividad. Utilizamos dos tipos de sondas. La sonda profunda, que mide la inducción en la zona virgen, y la sonda media, que mide la inducción en las zonas de transición, que, si recuerdan, como habíamos mencionado anteriormente, las denotábamos como resistividad T en la zona virgen o resistividad en RXO en la zona de transición. Se tiene que utilizar en presencia de lodos no conductores y precisa de un conjunto de correcciones, como son el efecto pozo, el efecto capa o incluido también el efecto de temperatura. La radiografía de neutrones consiste en bombardear la formación con neutrones, y lo que se mide es el rebote elástico de estos neutrones. Al final, esta medida es una medida directa de la porosidad, y lo que hace es identificar acumulaciones de gas y minerales pesados. Esta forma de medir es altamente dependiente del fluido que rellena las cavidades, precisamente como consecuencia de estar midiendo la porosidad, y nos va a dar resultados altos en el caso de las arcillas, que, como ya saben, son materiales con gran cantidad de poros y agua intersticial. El método de neutrón requiere de una corrección por los efectos del lodo y, como hemos mencionado, suele ir acompañado de otras sondas para medir especialmente radiactividad y calibre. Aquí vemos una imagen de cómo funciona la sonda de neutrón. Tenemos en la imagen de la derecha y superior indicada la fuente del neutrón, que suele ir en la parte inferior, y tenemos los detectores próximos, que es el primero que encontramos, y los detectores lejanos. Así, si se fijan cómo va siendo el rebote de los neutrones en el paso de la formación, es menos penetrante la detección cercana que la detección lejana. Y vemos que el log que obtenemos es un log de densidad, y observamos cómo existen variaciones muy marcadas entre las distintas litologías que se van atravesando. Y en el caso de que obtengamos, por ejemplo, un registro de tipo decreciente, como es el que observamos en la parte inferior baja del log en la imagen, pues lo que estamos observando es una variación muy significativa de la densidad. Esto puede ocurrir como consecuencia de un efecto de compactación de nuestros materiales, de tal manera que, si esos materiales son compactables, en las partes más profundas habitualmente van a estar más compactos, mientras que en las partes más superficiales van a estar menos compactados y por tanto van a ser más porosos y, por consecuencia, van a ser menos densos, tal y como hemos visto en diapositivas anteriores. Hay que tener en cuenta que en algunos casos podemos observar
algún decremento en lo que se refiere a la medida de la densidad, que puede ir inducido por el efecto de la presencia de cavidades, como vemos al final de la columna y del log, como ya hemos mencionado en ocasiones anteriores. Por ese motivo es importante que conozcamos el calibre, a través del calibre, la geometría del sondeo en ese punto. Observen, por ejemplo, también en la parte media, que para una arenisca, la sandstone, con bastante poros, encontramos distintos efectos como consecuencia de la presencia de gas. Es decir, si nosotros hemos hecho ahí un registro y hemos observado que se trata más o menos de la misma formación, pero que en un caso tenemos presencia de agua, pues observamos que existe un efecto de reducción de la densidad por efecto de la presencia de gas. Vemos que existe una cierta correlación entre un índice que llamamos near counts y far counts con la porosidad, de tal manera que existe una curva que relaciona el conteo de lo que vamos observando a nivel de porosidad próxima y en porosidad lejana. Esta correlación es una correlación aproximadamente directa, aunque no sea lineal. Y otros registros y otras diagrafías que podemos realizar en nuestros sondeos, como pueden ser, por ejemplo, la obtención de imágenes, que ya hemos comentado alguna, la presencia, la resonancia magnética y otra serie de medidas que se pueden realizar. Esto es un campo que está todavía en importante desarrollo y, por tanto, cualquier otra observación que se pueda hacer por métodos de teledetección o métodos geofísicos, cuando digo teledetección es detectar a una cierta distancia, no en el sentido que habitualmente se utiliza el concepto para hacer referencia a sensores aerotransportados o satélite, para nada. Me refiero a sensores que vamos introduciendo en nuestro sondeo, y esto, por tanto, está en constante desarrollo y con la aparición de las tecnologías digitales cada vez se expande más. Una vez que nosotros hemos hecho el registro de distintas propiedades, lo que se hace es una presentación conjunta de todos los registros, tanto de lo que viene siendo las descripciones a pie de sondeo, que sería la columna estratigráfica representada en la parte izquierda, como la representación de los distintos logs. Así, por ejemplo, también tenemos que señalar los puntos en los que se ha observado agua dulce, agua salada o presencia de otra serie de elementos. Y vemos cómo, en su conjunto, es decir, la observación conjunta de los distintos métodos geofísicos más los métodos físicos de observación de nuestro sondeo, nos permiten mejorar sensiblemente el conocimiento que tenemos de los materiales que vamos atravesando. En cuanto a la detección de gas, el gas se suele detectar o evaluar mediante detectores en el lodo, puesto que el gas se va a transportar por el lodo y a este se le hace pasar al lodo por un desgasificador. Y de esta manera vamos a hacer una observación del gas total o bien podemos utilizar técnicas de cromatografía para observar la variación en términos cromatográficos para describir si tenemos gas en nuestra perforación. Un gas que se mide con carácter general para todos los sondeos profundos y para muchos otros sondeos de profundidad media, por seguridad, es el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico, el H2S, es altamente tóxico y el problema que tiene es que es inoloro, de tal manera que puede causar problemas graves de seguridad a los operadores y por tanto se controla constantemente en la práctica totalidad, como digo, de los sondeos, pero especialmente aquellos que son más profundos. Para el control del gas en el sondeo se evalúa la línea de gas de fondo y se hacen correlaciones con indicios de forma cualitativa. La detección de petróleo, por su parte, va a venir normalmente condicionada por la presencia anteriormente de gases. Por tanto, cuando empecemos a tener un registro de gases de distinta naturaleza, no es motivo todavía para saltar de alegría, pero sí que es un indicador de que en los metros subsiguientes podríamos encontrar hidrocarburos. Los hidrocarburos los podemos encontrar los encontramos como fase líquida en forma de balsa, es decir, flotando en la roca rellenando los poros, y la vamos a detectar generalmente a través de rayos
ultravioleta que lo que hace es producir una fluorescencia de un color que puede variar entre una tonalidad relativamente blancuzca o amarillenta en función de cuál sea el contenido y el tipo de hidrocarburo. Podemos hacer la medición directa sobre la roca lavada y seca o podemos evaluar la presencia de petróleo a través de algún agente disolvente para poder extraerlo y evaluarlo a través de métodos cromatográficos. Los métodos de cromatografía nos permiten, a través del color, identificar la densidad que vamos obteniendo. Así, por ejemplo, por fluorescencia, como vemos en la imagen abajo, vamos a observar distinta densidad para distinto grado de fluorescencia. En cuanto a los gráficos y columnas que utilizamos para los sondeos, es decir, una vez que nosotros ya hemos realizado todas las medidas, todas las observaciones, hay una parte que es trabajo de gabinete. En el trabajo de gabinete tenemos que presentar toda la información que hemos observado relativa al sondeo. Cuanta más información, mejor, con carácter general. Aunque cuidado que en algunas ocasiones lo que interesa es presentar un resumen o un compendio, para, sobre todo cuando vamos a cuestiones más concretas. Pero de esas cuestiones más concretas, antes de esos gráficos o de esos documentos de tipo finales, siempre tenemos que tener lo que llamamos la hoja de testigo, en la que presentamos toda la información que hemos sido capaces de recabar. Normalmente los gráficos que utilizamos a la hora de presentar los resultados de la testificación son gráficos de tipo porcentaje. Los gráficos de tipo porcentaje se utilizan mucho, por ejemplo, en los sondeos de rotación y especialmente se van marcando las apariciones de distintos tipos de roca hacia techo o hacia muro. Y se van indicando cómo va descendiendo, variando el porcentaje de roca a medida que vamos avanzando en la roca. Esto lo observamos en el gráfico de la derecha, en el que observamos distintos contenidos o distintos porcentajes de distintos materiales y lo representamos, como vemos, en un gráfico de porcentajes, de manera que a medida que nos vamos moviendo por esas líneas, observamos que tenemos mayor porcentaje de una litología o de otra. En cuanto a las granulometrías, estas las vamos a realizar en formaciones no consolidadas, lógicamente, es decir, en suelos, y habitualmente también las vamos a presentar como gráficos que nos van a ir representando las distintas porcentajes de tamaños de granos. En algunas ocasiones lo que se hace también es presentar los resultados del ensayo granulométrico a través de las distintas clasificaciones, como por ejemplo la clasificación unificada de suelos que ya habíamos comentado, una vez se ha pasado por el análisis en laboratorio y se ha obtenido su curva granulométrica. Otros gráficos que se utilizan habitualmente son los gráficos de calcimetría, que presenta la descomposición de carbonatos al ácido clorhídrico, o la complexometría, que presenta el cálculo del porcentaje de carbonatos cálcicos y magnésicos. Así vemos en la imagen de la derecha la gráfica de calcimetría, complexometría, representada por esas dos curvas variables en la profundidad. Otra curva que utilizamos también con cierta frecuencia son las curvas de tipo mineralógico, en la que se expresan el porcentaje de algunos minerales. Por ejemplo, en el caso de la figura que tenemos en la parte inferior, pues vemos en la parte izquierda con distintos rayados el porcentaje que se encuentra de distintos materiales, como pueden ser, por ejemplo, granates, epidotas, estaurolitas, minerales de otra naturaleza que nos interese observar, y se suele dejar en blanco aquellos minerales que son el mayor constituyente de la roca. Se pone ahí minerales restantes y de esta manera pues se utilizan gráficos que no están muy sobrecargados en colores o en tramas, puesto que al final se trata de que los gráficos ayuden a la interpretación de nuestro sondeo. Todo aquello que no sirva para ayudar a interpretar el sondeo, con carácter general, debe de ser desestimado. También se dibuja la curva litológica en secuencias cíclicas, fundamentalmente, es decir, se pinta lo que viene siendo la columna estratigráfica, en la que se describe normalmente esa curva litológica en ciclos, de manera que los ciclos progradantes y retrogradantes van a seguir
sentidos inversos, y las fases de agradación pues van a seguir una descripción lineal de una línea vertical. A las litologías las solemos simbolizar con las librerías de estilos que son clásicas y convencionales que pueden encontrar en la literatura, o con carácter más específico. Cuando vayan a trabajar en un país o en otro, utilicen, o les recomiendo que utilicen, la simbología que utilice el organismo, el Servicio Geológico Nacional correspondiente, puesto que suele ser muy fácilmente identificable y orientativa para otras personas que puedan ir a leer e interpretar esa estratigrafía. No obstante, si tienen otras indicaciones, otras normativas, no dejen de seguirlas. Como digo, al final debe de aparecer en el documento definitivo del sondeo un conjunto de observaciones. Aquellas observaciones que deben presentarse pues siempre que se pueda van a ser, no siempre que se pueda, siempre el equipo utilizado, el diámetro de la perforación, quiénes han sido los operarios, cuándo se ha realizado. Normalmente en las fechas de realización se pone fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización. Y esto es importante porque en algunas ocasiones algunos aspectos que observaremos de nuestro sondeo pueden estar influenciados, pues por ejemplo, si el sondeo se ha detenido durante un tiempo, etcétera. Entonces, se debe de indicar claramente fecha de inicio y fecha de fin, hora de inicio, hora de fin, y también en el registro que vayan realizando los operarios, pues si han realizado algunos descansos o si no han realizado descansos. Como digo, esto puede influir en lo que se refiere a observar contaminantes de los detectores de sondeo, etcétera. Se debe marcar la ubicación lo más precisa posible del sondeo, y normalmente esto va a requerir de un apoyo por parte de operarios del ámbito de la topografía cuando estamos trabajando en superficie o en profundidad. Y en superficie lo que normalmente se va a utilizar con más frecuencia va a ser la ubicación geográfica de ese sondeo expresada o bien en coordenadas relativas al sistema de proyección más utilizado en esa región, o mejor aún, si se puede, se debería de expresar en grados, minutos y segundos respecto al elipsoide VGS84, que es el utilizado normalmente por los dispositivos GPS que se usan para estos fines o para cualquier otros fines, de manera que evitamos hacer una transformación a la hora de expresar las coordenadas, y de esta manera no confundir a posibles operarios que puedan intentar relocalizar ese sondeo. Es importante también que en la ubicación exacta del sondeo no solo se den las coordenadas como X grados norte y grados al sur, sino que también se indique la elevación sobre el nivel medio del mar o sobre la superficie de referencia que sea más oportuna en ese punto, sino que además se indique en qué sistema se está expresando esa ubicación. También se deben especificar los tipos de lodos que se han utilizado, los concentrados de los aditivos, los diámetros que se han utilizado en la perforación. Pues ya hemos mencionado el tipo de herramientas. Tenemos que representar cuál es el corte litológico, la descripción de las formaciones, tanto en el sentido de descripción de geología a nivel al pie de pozo, como son, pues si son arenas, si son gravas, si son intercalaciones, si no lo son. También se debe indicar si se conoce la edad aproximada de la formación geológica, y se deben marcar si se han tomado muestras, qué tipo de muestra se ha tomado, si es una muestra alterada o inalterada, es decir, una muestra, por ejemplo, una muestra de un detrito que obtenemos por los métodos de circulación de flujos, pues es una muestra inalterada, es decir, no representa la roca en su estado original. Una muestra inalterada es aquella que extraemos habitualmente por los métodos de rotación con coronas y que inmediatamente que sale del sondeo se somete a un tratamiento para evitar pérdidas en humedades, hinchamientos, etc. Y además de indicar este tipo de muestra, se debe indicar cuáles son los ensayos que se han realizado, o en su caso directamente representar el resultado de los ensayos realizados sobre esa muestra. Todas las muestras deben ir localizadas respecto a la columna litológica en lo que concierne a su profundidad. Y se deben indicar también otros datos de interés, como por ejemplo, si se ha roto la máquina, si se ha encontrado una piedra que ha obstruido la bomba de los fluidos, si se ha detectado alguna anomalía, si se han observado algunas fugas, cualquier otra observación que puedan realizar.
incluso algunas observaciones que puedan no estar directamente relacionadas con la perforación, como pueden ser, por ejemplo, algunas situaciones de carácter social que puedan encontrar en un momento determinado y que puedan ser relevantes o que pudieran incluso alterar el buen funcionamiento de la campaña. Esto lo digo básicamente como forma, de manera anecdótica, porque en algunos sitios donde nos hemos encontrado perforando, pues hemos tenido que tener especial cuidado porque se produjo un brote de violencia y entonces pues tuvimos que retrasar un poco la campaña en esas zonas debido a que se tuvo que incrementar el nivel de seguridad física para los operarios. Bueno, pues este tipo de cuestiones también hay que indicarlas o cualquier otra que sea relevante para poder interpretar los resultados de nuestra perforación. Bueno, esto al final puede ser más o menos complejo y lo que les presento en esta imagen es un resultado pues muy sencillo de una campaña de investigación con objetivo de tipo meramente geotécnico y bueno, pues ven cómo las plantillas que utilizamos para presentar la testificación de los sondeos pueden ser muy variables. Pueden utilizar software de distinta naturaleza para hacer las plantillas, pero si tienen un problema como el que presento a continuación, que es sencillo de resolver, no se complique mucho la vida. Cuanto más sencillo sea el software para representar, tanto mejor. Y bueno, pues en este caso lo que representamos en la parte de la izquierda es la columna estratigráfica, en la que con el ancho estamos representando propiedades de resistencia de la roca. Vemos que en la parte de la izquierda indicamos la métrica del sondeo, tiene que estar necesariamente a una escala y a una escala que sea conocida. Se debe marcar la profundidad del nivel freático en el caso de que se conozca. Se debe de indicar si ese sondeo está comenzando en ese momento o no, con algún elemento, no solo con el cero, sino también indicar, pues, por ejemplo, pintar alguna hierba o alguna cosilla que sea fácilmente identificable como el inicio del sondeo. Y también se debe indicar el número de sondeo al que corresponde, cuántas hojas componen a ese sondeo. Seguidamente a la columna estratigráfica vemos las descripciones por tramos. Cuando son tramos más homogéneos, las descripciones son más pequeñas. Cuando son tramos más complejos que tengan algún interés por su singularidad o porque exista alguna discontinuidad de la naturaleza que sea, la descripción puede ser algo más larga. Y lo que ven en la parte media son los resultados de distintos tipos de análisis. Por ejemplo, vemos en una de las columnas una línea roja que representa el ensayo en SPT, después vemos los porcentajes de recuperación y después vemos pues, los resultados de algunos ensayos. Se indica el número de la muestra, el tipo de muestra, los ensayos de granulometría, de resistencia de compresión simple, etc. Les recomiendo encarecidamente que incluyan un esquema de localización de la posición del sondeo y, si puede ser, también la posición relativa del resto de los sondeos, es decir, que presenten cuál es la cartografía general de la campaña completa y dentro de esa campaña completa señalar con algún color más intenso o con algún símbolo distinto el sondeo al que se refiere para la hoja respectiva. También se suelen incluir fotos de las cajas de los testigos o de las muestras de los testigos que vamos obteniendo. Bueno, en este caso, para el caso de cajas de testigos o para testigos continuos, estas son las imágenes que pueden observar, pero en otros casos las imágenes pueden ser pues, los sacos o los detritos, etc. Para estas fotos, en el caso de cajas, les recomiendo que la foto sea lo más vertical posible, que esté en unas condiciones de luminosidad óptima y, si puede ser, también que la muestra esté ligeramente humedecida. No olviden que estas imágenes las deben sacar una recién sacado el testigo del sondeo y una posterior al cabo de unas horas o de un día para que observen cuál ha sido el comportamiento de la roca al haber sido extraída del sondeo, lo que nos va a indicar algunos aspectos muy interesantes, como por ejemplo puede ser si se ha hinchado la muestra, pues indica que estábamos en presencia de materiales altamente expansivos sometidos a una compresión importante o una falta de agua importante, o si se han contraído, pues que estaban en unas condiciones de mayor proximidad a la saturación y por tanto en contacto con la atmósfera han perdido agua, el tipo de agrietamientos que presentan, etc. Por tanto es importante que en la hoja de testigos también presenten las imágenes relativas al testigo que van recuperando. Es importante señalar a este respecto que las imágenes que tomen tengan alguna referencia como escala, puesto que si no tienen ningún objeto de escala puede
inducir algunas confusiones. Elementos que pueden servir como escala, pues puede ser la mano, una moneda, un bolígrafo, objetos cotidianos en carácter general, pues un pico de geólogo, un cuchillo, o en el caso de que tengan cajas, pueden poner una cinta métrica en la caja de tal manera que puedan ver las dimensiones de la imagen. En el caso de las cajas de testigos, les recomiendo encarecidamente que la imagen la tomen lo más vertical posible para que se pueda observar claramente el conjunto del testigo. Si observan en este caso la caja número 4 de este testigo, ahí observamos claramente un cambio litológico que nos viene marcado también en la columna litológica que vemos dibujada en la parte izquierda, en la que además también se indica otras cuestiones que se han podido medir, como por ejemplo en este caso el pulsamiento y la discontinuidad estructural respecto a los materiales subyacentes sobre los materiales infrayacentes. Bien, en las próximas diapositivas vamos a hablar de sondeos dedicados a la investigación minera. En las próximas diapositivas voy a seguir el siguiente índice. Voy a empezar hablando con una introducción para pasar a hablar de cuáles son los métodos de perforación más utilizados en el ámbito de la minería y les explicaré la perforación a rotación con coronas de diamantes, hablaremos un poquito de perforación a rotación con triconos y perforación rotopercutiva. Luego vamos a hablar de campañas de exploración y de investigación y cómo se hacen las campañas desde superficie y las campañas subterráneas, qué diferencias hay entre unas y otras. Esto nos va a llevar a hablar de cómo planificar campañas de sondeos, que normalmente se hace a través de mallas de sondeos cuando se trata de campañas de tipo investigación minera. Luego vamos a hablar brevemente de las muestras procedentes de testigos mineros y hablaremos de los testigos propiamente dichos, de detritos húmedos, de detritos secos y finalmente de cajas de testigo. Acabaré esta parte hablando de métodos y evaluación de reservas y en este sentido hablaremos de dos métodos. Los modelos clásicos, que son modelos de evaluación de reservas a través de secciones o por métodos de interpolación lineal o bien por modelos de polígonos. Hoy en día se utilizan con más frecuencia modelos actuales de tipo bloques o de tipo capas. Esto lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento durante el taller, en el que hablaremos de una forma de hacer la evaluación de reservas siguiendo un modelo clásico apoyado por un método de interpolación con el apoyo de un sistema de información geográfica. Después hablaremos de dilución minera y veremos en qué consiste esto a medida que vayamos avanzando. Pues bien, entonces vamos a empezar a hablar de sondeos cuando estos sondeos, estas perforaciones, los dedicamos a la investigación con fines mineros. ¿Por qué realizamos sondeos de investigación con fines mineros? Pues porque, como mencionamos ya bastante al principio, existe una gran demanda de recursos naturales y además es una demanda especialmente creciente con el crecimiento poblacional. A medida que se ha ido desarrollando la población en el mundo, el consumo de esta población se ha ido incrementando de manera más notable. Especialmente, como comenté, empezó la demanda con recursos de tipo salino, pero con la aparición de los motores de combustión, la demanda de recursos naturales se ha extendido especialmente a la demanda de hidrocarburos, que hoy en día son los verdaderos expertos en perforaciones de gran profundidad, que son los que están haciendo los mayores desarrollos, especialmente en lo que concierne a técnicas de medición, de control de sondeos por los métodos MWD y LWD, que ya hemos mencionado anteriormente. Y son sondeos, los de la investigación minera, que tienen una tendencia a buscar yacimientos profundos. Normalmente los yacimientos más superficiales
se suelen detectar o se suelen evaluar por otros métodos, por ejemplo, a través de las catas en el terreno o a través de movilización de tierras, etcétera. Este tipo de yacimientos, por tanto, los más superficiales, no suelen ir acompañados de una campaña de investigación minera con sondeos, precisamente porque no es necesario. Sí que es verdad que algunos sondeos, perdón, que algunas campañas de exploración minera para yacimientos en superficie siguen métodos de carácter geofísico, pero es más frecuente utilizar otros métodos como son la geoquímica de superficie. Por ese motivo, cuando hablamos de campañas de investigación minera en sondeos, hablamos de yacimientos que suelen ser de tipo profundo. A este tipo de sondeos le acompañan otro tipo de estudios, porque la investigación en minería no se restringe exclusivamente a la realización de sondeos. Al final, hacer sondeos es caro, perforar la tierra es caro y, por tanto, lo que le acompaña a las campañas de investigación con sondeos son un conjunto de estudios anteriores, como son los estudios geológicos, fundamentalmente a través de fotointerpretación, interpretación del relieve, estudios geomorfológicos, estudios del drenaje, etcétera. Estudios geofísicos a través de anomalías de distinta naturaleza, cuando se trata de medios aerotransportados, o bien estudios geofísicos en tierra, cuando se trata de campañas que ya tienen una primera orientación de por dónde pueden ir los tiros. Así después los sondeos de exploración se consigue que se reduzcan tanto en el tiempo que va a llevar su realización, como en la cantidad de sondeos que se van a realizar, y por tanto se reduce también el tiempo de campaña efectivo de la campaña de sondeos, y por tanto se reducen muy significativamente los costes en la detección de yacimientos. Es decir, en las fases previas a la realización de los sondeos de investigación tenemos que incorporar todas las técnicas clásicas de los estudios de tipo geológico, conocer bien cuáles son las formaciones a través del estudio en superficie de los afloramientos, para después planificar cuáles son los sitios más óptimos y poder tener de esta manera no solo una idea de cuál es la historia geológica de la región, sino también una primera aproximación de cuál sería la profundidad aproximada a la que esperamos encontrar indicios o encontrar aquellos objetivos que se estén planificando. Digo una primera idea porque realmente nunca se sabe cuál va a ser la profundidad a la que se va a realizar el sondeo. Por lo menos con las técnicas actuales de las que disponemos, no se puede saber con anterioridad la profundidad real y efectiva a la que vamos a tener que perforar. Si a eso le añadimos las desviaciones de los sondeos, lógicamente pues es toda una experiencia y una sensación con cada nuevo sondeo, que vamos a encontrar profundidades diferentes, materiales diferentes. En definitiva, cada sondeo va a ser diferente, pero sí tiene que ir orientado previamente por este tipo de estudios. Como ejemplo, para campañas de investigación, diré que es típico establecer un umbral de detección del yacimiento de carácter promedio, pues por ejemplo, una determinada métrica, pues unos 100 metros, y luego, a la hora efectiva, esas variaciones pueden ser hasta muy significativas, desde la de no encontrar directamente el yacimiento esperado a esa profundidad por efecto de la presencia de discontinuidades de carácter estructural que alejan el depósito que estábamos esperando, o bien encontrarlo a una profundidad menor debido a que existan en profundidad otras deformaciones de las rocas que permitan encontrar ese depósito más alto. Por tanto, bueno, sí que tenemos una primera orientación, decimos, pues eso, tantos metros de profundidad va a ser aproximadamente, a partir de la cual comencemos a identificar aquellas rocas que son susceptibles de constituir los previos a las formaciones de mi yacimiento, pero al final el sondeo es el que determina la profundidad real a la que estamos encontrando ese indicio mineral o ese recurso de la naturaleza que fuere. En otros casos, cuando hablamos de la explotación de tipo geoenergético,
la profundidad es más fácilmente estimable, puesto que se conoce más o menos bien ese gradiente geotérmico que existe localmente en esa región y, bueno, pues al final se va perforando hasta encontrar el gradiente más oportuno. En todo caso, en las campañas de investigación por sondeos con fines mineros, se suelen clasificar en dos grandes grupos. En aquellas en las que no vamos a obtener un testigo o aquellas en las que sí vamos a obtener una muestra o un testigo de roca. En cuanto a los métodos de perforación que se usan típicamente en las campañas de sondeos con fines de investigación minera, pueden ser las siguientes. La de perforación a rotación con coronas de diamantes y en este caso hablamos de campañas con recuperación de testigo o perforación a rotación con triconos. En las campañas de perforación a rotación con coronas el testigo recordamos que es continuo, o podemos utilizar perforación a rotación con triconos en la que el instrumental de perforación suele ir sobre un camión para aprovechar el motor. Además también nos va a permitir más fácilmente la movilización del equipamiento y para este tipo de campañas lo que se suele utilizar es perforación con circulación inversa, es decir, por efecto de una reducción en la presión de fluido en la parte externa, en la parte superior del sondeo, para que el fluido ascienda por el interior del varillaje. A fin de cuentas, si estamos haciendo una campaña de exploración minera, necesitamos conocer un análisis geológico y mineralógico bueno del punto en el que estamos realizando la perforación, y por ese motivo se suele usar la perforación con circulación inversa, que, como hemos visto en las diapositivas anteriores, la circulación inversa nos va a permitir o nos aporta una mayor fiabilidad en lo que se refiere a los testigos que vamos, o a los detritos que vamos recuperando, que son más representativos del fondo. Las perforaciones de este tipo, con triconos, si tenemos buenas condiciones, se suele hacer con aire, debido a que de esta manera, como hemos ido viendo en diapositivas anteriores, incrementamos notablemente la velocidad de perforación y, por tanto, de esta manera reducimos considerablemente los costes de la perforación. La perforación rotopercutiva para campañas de investigación minera se suele hacer para yacimientos a partir de 20 o 30 metros utilizando el martillo en el fondo. Para yacimientos que están más o menos próximos a superficie se utiliza la perforación rotopercutiva porque se corre menos riesgo de perder la herramienta, y la perforación rotopercutiva, como ya hemos visto, también incrementa notablemente incrementa notablemente la velocidad de avance y reduce notablemente los tiempos que tenemos que invertir para realizar la perforación. Eventualmente también la perforación rotopercutiva se utiliza en zonas difíciles y en este caso entonces pues se perfora también con triconos, con el uso de triconos, que nos van a permitir también un avance más rápido. Es decir, en definitiva, los métodos de perforación que vamos a utilizar en el caso de campañas de sondeos con el propósito de investigación minera tienen por objetivo o bien la recuperación continua del testigo, y entonces hacemos perforación a rotación con coronas de diamantes, o bien la reducción muy significativa del tiempo que estamos empleando en realizar la perforación, porque a menos tiempo estamos implicando menores gastos. Acuérdense que cuando hacíamos ese balance de distribución de gastos de un sondeo, el porcentaje que se llevaba la mayor parte de lo que eran los costes era la mano de obra. En la medida en la que reducimos el tiempo en el que estamos perforando, reduciremos también muy notablemente el coste de la mano de obra. Aunque a medida que vamos incrementando la velocidad de avance, podemos incrementar otras partidas, como es por ejemplo el mantenimiento de las máquinas, los recambios, etcétera, pero estos, como ya hemos visto, representan un coste menor. Y por tanto, en minería lo que nos interesa, especialmente para las campañas de investigación, es que sean fundamentalmente rápidas. O, si no son campañas que necesariamente tengan que ser rápidas, entonces sí utilizamos los métodos de perforación con recuperación de testigo. El objetivo de las campañas de exploración y de investigación fundamental es determinar la presencia del yacimiento, es decir, detectar la presencia de mineralización y
acompañado a la detección de esa presencia, determinar también su ley. Determinar la ley del yacimiento implica que esto va a condicionar los métodos después de explotación, que veremos cuáles son un poquito más adelante. En cuanto a la investigación, se busca por métodos de sondeos a rotación las propiedades relativas a la extensión y a la geometría de nuestro yacimiento. Es decir, una vez que sabemos dónde tenemos localizada la formación que representa un recurso y por tanto es una zona explotable, nos interesa saber cuál es su extensión y qué geometría tiene. Para ese caso, entonces utilizamos los sondeos a rotación. Para conocer la ley y el tipo de mineral, pues bueno, esto depende de multitud de factores, pero cuando tenemos los cuerpos mineralizados cerca de superficie, entonces utilizamos la rotopercusión. Mientras que utilizaremos el testigo continuo cuando queramos atacar, por ejemplo, en distintos ángulos, pero tenemos que tener en cuenta que la recuperación de testigo es un método de perforación más caro. Es más caro por los motivos que hemos ido viendo en diapositivas anteriores. Recuerden que la rotación con recuperación continua de testigo requiere del uso de coronas, normalmente de diamantes, y por tanto no podemos realizar percusión porque entonces dañaríamos los diamantes y la velocidad a la que va a girar nuestra cabeza de diamantes no puede ser muy alta porque quemaríamos los diamantes. Además, la extracción del testigo, si es por métodos clásicos, ya hemos visto que exige la extracción de todo el varillaje, mientras que si es por el método wireline no sería necesario la extracción de todo el varillaje, como ya vimos a continuación, pero en todo caso, y con carácter general, este método de perforación va a ser más caro y por tanto lo vamos a utilizar con más cuidado. Bueno, estamos hablando de que en la investigación minera hay que ahorrar costes por todos los lados. No se piensen que es que las campañas de investigación minera o los mineros en general no quieren gastarse el dinero. En realidad es que el precio de los minerales que normalmente se explota tiene fluctuaciones muy importantes en el mercado y por tanto esas fluctuaciones del precio en el mercado hacen que una campaña que un día es rentable al día siguiente deje de serlo. Así que este es el motivo fundamental por el cual hay que hacer todo lo posible por ahorrar costes en las campañas de exploración. Claro que es lógico que cuando nos encontramos ante una circunstancia en la que el precio se dispare, podemos hacer inversiones mayores o menores, pero siempre hay que tener presente que no se trata de una cuestión de no querer gastar el dinero, sino que realmente lo que estamos buscando es encontrar el punto óptimo para que podamos obtener una rentabilidad. También es lógico que cuanto menos se invierta en una campaña de exploración, si se detecta el yacimiento, pues más rentable va a resultar. Pero al mismo tiempo, si se invierte poco en una campaña de exploración, es más bien probable que encuentren poco. Así que hay que encontrar ahí un cierto equilibrio entre una situación y otra. Bien, las campañas de exploración e investigación, cuando se trata de perforaciones superficiales, no es infrecuente que sean perforaciones inclinadas. Pueden tener inclinaciones de entre 30 y 60 grados y el motivo es que muchos de las posiciones que se quieren atacar como objetivo, o es bastante posible que las posiciones que se quieren atacar como objetivo no se encuentren accesibles desde un punto en vertical. Y por tanto se hacen las campañas de exploración y de investigación con inclinación. También es frecuente pensar que si tenemos la máquina instalada en un sitio y hacemos perforaciones en vertical y perforaciones inclinadas, pues nuestra exploración se puede incrementar también notablemente en lo que se refiere a la distribución en profundidad del área que estamos observando. Así que por este motivo también podemos hacer en las campañas de investigación perforaciones inclinadas y normalmente se hacen con inclinaciones de entre 30 y 60 grados. Menos no, porque podemos correr el peligro de que el sondeo de investigación, si pretendemos que alcance una determinada profundidad,
a menos de 30 grados, podríamos tener algunas desviaciones que hagan que nuestra perforación acabe optando por una trayectoria que no sea la que estábamos persiguiendo hacia profundidad con esa distancia, sino que incluso pueda llegar a adquirir una trayectoria semicircular y en un momento dado volver a la superficie. Por tanto, normalmente no se utilizan ángulos inferiores a 30 grados. Y si vamos a hacer perforaciones inclinadas con el objetivo de hacer investigación e incrementar la investigación sin hacer una movilización de las máquinas, pues lógicamente perforaciones por debajo de los 60 grados ya no serían rentables porque ya estaríamos hablando de perforaciones verticales. Normalmente hay que tener cuidado con las perforaciones más superficiales en el sentido de que hay que atravesar los primeros materiales, que son normalmente materiales de recubrimiento. Hemos mencionado que algunas circunstancias los materiales de recubrimiento pueden ser de potencias y de espesores muy notables. En el caso de las regiones tropicales hemos hablado de que la percolación del agua en los materiales puede alterar a estos hasta profundidades superiores a los 60, 70, incluso 100 metros. Y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Además, se suele utilizar diámetros decrecientes, es decir, en los primeros metros se van a utilizar diámetros grandes, lo que nos va a permitir perforar y extraer mayor cantidad de material para después evitar algunas cuestiones como por ejemplo sería el rozamiento de nuestra herramienta con las paredes, etcétera. A medida que vamos, por tanto, incrementando la profundidad de nuestro sondeo en la campaña de investigación, vamos reduciendo el diámetro y normalmente la perforación de la parte de recubrimiento pues se suele hacer a percusión. Ya hemos visto que es un método muy sencillo, muy rudimentario. En algunos casos la perforación a percusión, no para el caso de la investigación minera, pero sí que en algunos casos se puede hacer incluso con la ayuda de tan solo un trípode y a través de unas poleas que el efecto mecánico de ascensión y golpeteo del trépano lo puede estar realizando a través de un operario directamente. Pero en todo caso, para la investigación minera, la perforación a percusión es especialmente útil y indicada para salvar los primeros metros de la perforación, que son los materiales de recubrimiento, que si no son materiales de tipo holocenos, es decir, cuaternarios de tipo fluvial, fluvialuvial, coluviones, pues esos materiales son más difícilmente perforables por otros métodos y, como hemos dicho, nos interesa que el método de perforación, para el caso de las campañas de exploración minera, nos produzca una reducción significativa del coste. Bueno, pues lo vamos a conseguir utilizando distintas herramientas en distintas fases de la percusión. Y generalmente en las campañas de exploración y de investigación se suelen utilizar aditivos de carácter químico con distintas finalidades, pero se suelen utilizar estos aditivos sobre todo bien para controlar cuestiones relacionadas con las propiedades de los fluidos, como en algunos casos también para provocar algunas reacciones en la roca que se va perforando. El uso de aditivos químicos para el caso de los materiales de recubrimiento puede tener especial interés cuando sea requerido o sea necesario incrementar el porcentaje de recuperación de materiales.